Ahora sí, muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Ya estamos en esta clase número 16, ¿ah? Qué increíble cómo pasa el tiempo. Estamos en el panorama del Nuevo Testamento y ya estamos con nuestros hermanos conectados ahí desde sus casas en esta calurosa pero ahora fría tarde de verano, ¿no? Así el verano acá en Chile. Así que saludos también a los que nos ven desde otros lugares del planeta. Dios les bendiga grandemente. Martes 2 de diciembre. Así que vamos a comenzar nuestra enseñanza de hoy con una oración. Nuestro hermano Pedro, que está en la comuna de Talagante, acá en Santiago de Chile, nos va a dirigir en esta oración. Hermano Pedro, que el Señor le bendiga. Amén. Padre Celestial y buen Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por este nuevo día, martes, nuevo día de estudio bíblico, Padre Celestial, en la cual usted nos enseña, Señor, por intermedio de su palabra. Bendiga nuestras vidas, Señor, con esta palabra, Señor, que vamos a aprender en el día de hoy. Bendiga, Padre Celestial, al instrumento que usted está utilizando, Padre Celestial, para esta enseñanza. Padre Celestial, y que la palabra no vuelva vacía, Señor, sino que la podamos atesorar en nuestros corazones, ponerla por obra, Señor, en algún momento dado. Gracias, Señor, por esta gran bendición que usted nos ha dado, Padre Celestial, de ir aprendiendo día tras día su palabra, Señor, y se lo damos, y le damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano Pedro. Bien, vamos entonces a continuar con nuestra clase número 16. Hoy nos corresponde la primera carta de Pablo a Timoteo. ¿Ok? Entonces pongan ahí título. ¿Ok? Vamos a hablar acerca del título de esta carta. Vamos a tratar de terminar hoy día la información de esta carta, si no, dejamos un poquito para la semana que viene porque nos tocaría segunda de Timoteo. Vamos a ver ahí, depende del tiempo. Entonces, pongan ahí título y podemos decir que esta es la primera de dos cartas que el apóstol Pablo escribe a este personaje llamado Timoteo. Vamos a hablar también de él. Eh, Pablo le da un nombre a este personaje, ¿verdad? A este hombre, a Timoteo, y lo llama en muchas oportunidades el amado hijo en la fe, ¿verdad? O mi amado Timoteo, o amado hijo, ¿verdad? Entonces vamos a ver que la connotación en esta carta es dirigida a Timoteo, ¿verdad? Su amado hijo en la fe. Obviamente entendemos que no era un hijo biológico de Pablo, sino que se trata de una persona concebida a través de la fe, ¿ok? Ya vamos a hablar acerca de ello. Entonces, el nombre Timoteo significa uno que honra a Dios, ¿verdad? Timoteo significa uno que honra a Dios. El nombre de esta carta que nosotros para ahora, para nosotros se llama Primera de Timoteo, corresponde entonces el nombre al destinatario, ¿verdad? En este caso es un hombre joven llamado Timoteo, ¿verdad? Ahora el nombre del libro de la carta ya no es la ciudad, ¿se recuerda anteriormente que era a los Corintios, ¿verdad? Que era el nombre de la ciudad donde estaba la iglesia, ahora no. Ahora se habla, vamos a ver acá en estas cartas que tienen una clasificación, eh, va el nombre del destinatario. En este caso, el nombre es Timoteo. ¿Ok? Ahora, antes de avanzar, tenemos que hacer una pequeña contextualización para poder entender, porque ya no van a ser las cartas que Pablo escribe a las iglesias, sino que ahora vamos a tener una clasificación de los escritos de Pablo, ¿verdad? Que tiene otra connotación. Ok, hagamos un resumen. Teníamos las cartas paulinas o las cartas a las iglesias, que eran comúnmente dirigidas a estas comunidades, a estas iglesias que se abrían en distintos lugares de esa región y abordaban problemas doctrinales, consejos prácticos para la congregación. Y ahí tenemos de parte de Pablo una carta a los romanos, que era la iglesia en Roma. Primera y segunda de Corintios era la iglesia que estaba en Corinto. Gálatas era una carta dirigida a los hermanos en Galacia. Efesios, ¿verdad? Probablemente estaba dirigida a la iglesia en Éfeso y también a sus alrededores. Tenemos Filipenses, que es dirigida a la iglesia que estaba en Filipos. Colosenses, a los que estaban en Colosa, a los cristianos, siempre a los cristianos. Primera y segunda de Tesalonicenses, a la iglesia ubicada en Tesalónica.
¿Ok? Entonces tenemos el primer grupo, ¿verdad? La primera clasificación de cartas de Pablo, ¿verdad? Dirigidas a estas iglesias en distintas ciudades. Luego, que es lo que vamos a comenzar a estudiar ahora, tenemos un segmento o un grupo de cartas que se conocen como epístolas pastorales. Epístola significa una carta, ¿verdad? O sea, es una carta pastoral, ¿verdad? Tiene una función de pastorear a esa persona y en algunos casos, ¿verdad? La persona también cumple una función pastoral. ¿Ok? Ya vamos a ver acá el caso de Timoteo. ¿Qué cartas son las que conocemos como pastorales, que son dirigidas de Pablo a sus colaboradores? Vamos a tener primera y segunda de Timoteo, que son las que estamos estudiando, que son dirigidas a Timoteo, el personaje que vamos a estudiar, y es un pastor que está en una ciudad llamada Éfeso, ¿verdad? Está dirigiendo, pastoreando la iglesia en Éfeso, en este caso Timoteo, ¿ok? Tenemos otra carta que es Tito, ¿verdad? Que es un pastor en una ciudad llamada Creta, y luego tenemos a Filemón, ¿verdad? Una carta a Filemón, eh, y Filemón es dueño de un esclavo llamado Onésimo, ¿verdad? Cuando ya lleguemos a esa carta lo vamos a estudiar. Ok, entonces estamos ahora en este grupo de cartas pastorales, ¿ok? Enviadas por el apóstol Pablo. Recordemos que Pablo, a diferencia de los otros apóstoles, se le conoce como el apóstol a los gentiles. Tiene una misión específica, ¿verdad? Tiene una misión particular que es llevar la palabra de Dios, siendo él judío, ahora lleva la palabra del Señor a los gentiles, vale decir, a los que no son, a los que no eran judíos. Y si lo remontamos a su pasado, Pablo tiene la misión de llevar la palabra de Dios justamente a los que él perseguía, ¿verdad? Entonces esto es interesante, ¿no? Porque se da esta connotación. Entonces Pablo es el apóstol a los gentiles, a aquellas personas que no eran judías, pero recordemos que él siempre que iba a una ciudad, siempre manteniendo el orden de Dios, iba primeramente a la sinagoga, pero su llamado era predicarles a aquellos que no tenían un origen judío, ¿ok? Entonces es interesante el trabajo de Pablo porque justamente todos nosotros entramos dentro de esta categoría, personas no judías que recibimos con alegría el Evangelio en nuestros corazones. Bueno, fue criado Pablo por su mamá. ¿Cómo se llamaba su mamá? Eunice, ¿verdad? Ella era su mamá. Y también vamos a tener otro personaje que es una abuela, ¿verdad? La abuela de Pablo, llamada Loida, ¿ok? Eunice y Loida. Eunice su mamá, Loida su abuela. ¿Quiénes eran estas dos mujeres? Eran mujeres judías que habían creído en Cristo y que le enseñaron la Sagrada Escritura a este pequeño hombre desde niño, ¿no? Ok, vamos a leer Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Estamos leyendo ahora, estudiando Primera de Timoteo, pero vamos a tomar algunos textos de Segunda. ¿Para qué? Para contextualizar lo que les voy diciendo. Ayúdeme, por favor, el que tenga Ya, Segunda de Timoteo 1:5. yo. Dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esta fe sigue firme en ti. Muy bien, muchas gracias, Luz. Ok, entonces, a medida que van leyendo, van muteando su teléfono, claro, su micrófono. Entonces, acá vemos que Timoteo era un joven que había recibido en su corazón la semilla del Evangelio, ¿verdad? Y en este caso vemos a estas dos mujeres que forman algo importante en su vida. Ok, vamos a leer el segundo texto que está en Segunda de Timoteo, capítulo 3:15. Por favor, ¿quién me ayuda con ese? Segunda de Timoteo, capítulo 3 versículo 15. Amén. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Segunda de Timoteo. ¿Sí? Mira, puede ser que a lo mejor le di mal la cita. Ok, Ah, puede ser, perdón, puede ser. no, perdón, es que me equivoqué yo, No sí, se sí, sí. preocupe, hermano. El Señor la Perdón, perdona. perdón. Segunda de Timoteo 3:15. Dice, y que desde la niñez ha Sí, sabido. sí, sí, me equivoqué.
está, ya, dice así. Desde la niñez se te ha enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Ok, ahí está entonces. Muchas gracias, hermana. Muy bien. Entonces, ahí tenemos como la importancia de los padres, ¿ah? De la familia en la vida del joven, del niño, sembrar la palabra. Entonces, no se desanimen, sigan sembrando la palabra en sus hijos, ¿verdad? Esa palabra nunca vuelve vacía. Timoteo era de una ciudad llamada Listra, era una ciudad de la región de Galacia, y su padre era griego. Y al parecer, no, este padre habría sido ausente en lo que fue su crianza espiritual. ¿Ok? Vamos a leer Hechos capítulo 16 del versículo 1 al 3. Hechos 16 del versículo 1 al 3. Amén. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ok, muchas gracias, hermano. Ahí tenemos un poco más de contexto. Recuerden que esto es una clase de un panorama, vemos una visión general que nos permite una mejor comprensión de la lectura del libro. En este caso, primera y segunda de Timoteo. Ok, entonces Pablo lleva a Timoteo a Cristo durante su primer viaje misionero, ¿verdad? Y años después lo elige como su compañero de ministerio. Ahora, eh, tal vez la gente dice, qué interesante, ¿no? Ser un acompañante de un pastor que predique, que viaje por los países predicando la palabra. Pero ser compañero de Pablo era sinónimo también de muchas travesías, ¿no? Y persecuciones, y naufragios, y qué sé yo. Entonces, Pablo toma a este joven, ¿verdad? Que más o menos se calcula, se estima que pudiese tener entre 19 y 20 años. ¿Alguno de ustedes tiene esa edad? ¿No? Bueno, no importa, imagínenselo, ¿verdad? ¿Recuerda usted cuando tenía 19, 20 años? Bueno, esa era la edad que tendría probablemente Timoteo, ¿ok? Y lo que leíamos recién dice que Timoteo tenía una muy buena reputación como creyente, o sea, no era un chico desordenado, ¿verdad? Era un buen cristiano a su corta edad, ¿ok? Vamos a leer algunos textos que nos hablan también acerca de esto que hemos hablado. Primera de Timoteo, capítulo 1-2. Se prepara también Primera de Timoteo 1:18. Vamos entonces, Primera de Timoteo 1:2. Dice así, le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Ok. ¿Y algo más? Ahí termina tu versículo. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 2. Ah, no, perdón. Dice, que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te den gracia, misericordia y paz. Ahí sí, perdón. Ok. Ok, no hay problema. Lo importante es que acá habla de que es considerado Timoteo como un hijo en la fe del apóstol Pablo. Primera de Timoteo capítulo 1:18, ¿qué dice? Dice, Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que te dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien la batalla del Señor. Ok, estos textos, gracias hermano, lo que buscan es mostrar cómo era la relación de Pablo con Timoteo, porque es un joven pastor. Hijo Timoteo, hijo en la fe, ¿verdad? Vamos a leer primera de Timoteo 4:17. Amén. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Muchas gracias, hermana. Ok, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 2, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor.
Ok, muchas gracias, hermano. Entonces ahí vemos, ¿no? La forma en que Pablo se expresa de este joven Timoteo, ¿verdad? Pablo y Timoteo trabajaron juntos en muchas ciudades, por ejemplo, en Berea. Ahí trabajaron juntos. También lo hicieron en Atenas, también en Corinto, ¿verdad? Como se mencionaba en estas cartas. Y con el tiempo, Timoteo se convirtió en un colaborador, pero no cualquiera, sino que en un colaborador de mucha confianza. Cuando Pablo escribió esta carta, Timoteo estaba sirviendo como pastor en la iglesia en Éfeso. ¿Se recuerdan que se lo comenté? Y era una congregación que necesitaba mucha orientación, mucha corrección, ¿verdad? Y Pablo de alguna forma tiene que ayudarle, dada su edad, en esta formación, ¿verdad? Eh, Ujú. Era necesario que recibiese la instrucción del apóstol para poder desarrollar su ministerio. ¿Ok? Bien, pongamos entonces ahí otro título y vamos a hablar del autor y de la fecha. Autor y fecha. Acá Pablo se identifica como el autor de la carta. No hay duda para nosotros, ¿ok? Vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 1. Amén, dice, yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza. Ok, muchas gracias, hermana Patita. Ahí entonces vemos que, como es la costumbre de Pablo, en el primer versículo de su carta, él no la escribía con versículos, eso vino posterior, pero en la primera frase de su carta, él ya se identifica como el escritor, yo Pablo. ¿Ok? Ahora, muchos estudiosos críticos que a menudo dudan de lo que la Biblia dice, esta gente disfruta de alguna manera atacando a ciertas afirmaciones que se hacen de las escrituras, ¿verdad? Y sin una razón sólida, algunos niegan que Pablo fuese el autor de las cartas pastorales. ¿Cuáles? Primera y segunda de Timoteo, Tito, por ejemplo. Ellos dicen, no, Pablo no las escribe. Ahora, para hacer esto, para hacer estas afirmaciones, ellos están ignorando dos testimonios que son muy importantes. El primero es el testimonio de las propias cartas, porque dicen claramente yo Pablo, ¿verdad? Él se está identificando como el apóstol. Y luego, el segundo punto, que yo creo que también es tan importante como el primero, es el testimonio que dan las iglesias primitivas, o sea, los primeros cristianos de los primeros siglos. ¿Ok? Ellos, los primeros cristianos, aceptaron estas cartas escritas por Pablo con mucha confianza y las mantuvieron, ¿verdad? Como cartas escritas por Pablo y las compartían con mucha libertad y seguridad a otros creyentes. Por ahí surgieron algunas dudas en algún momento con la carta a los romanos y primera a los corintios, pero en general la iglesia cristiana primitiva, los primeros creyentes del primer siglo, no tenían ningún conflicto con este tipo em, de poder asegurar que Pablo era el autor. Estos escritos de esta gente que comenzó a cuestionar los escritos de Pablo en relación a sus cartas pastorales, proponen que en el siglo segundo, o sea, estamos hablando de muchos años después de la muerte de Pablo, Pablo más o menos va a estar en el año 60, ¿no? Entonces, en el siglo segundo, comienzan a aparecer a proponer esto, ¿verdad? Y un seguidor devoto, que era anónimo, dicen que fue él el que escribió estas cartas y que puso el nombre de Pablo en ellas, ¿ok? O sea, era un seguidor de Pablo, lo conocía y como que le hizo una ayuda a Pablo de escribir estas cartas, ¿ok? Entonces, para apoyar esta idea, ellos presentaron 5 argumentos principales, ¿verdad? Se los menciono porque podría surgir en algún tipo de debate por ahí de alguien que quiera cuestionar estas cartas pastorales. ¿Cuáles eran estos puntos que ellos decían acerca de que Pablo no era realmente el autor directo de estas cartas? Porque ellos dicen, el punto número 1, dicen que los eventos históricos que se mencionan en las cartas pastorales no coinciden con la línea de tiempo de vida de Pablo, en este caso, que aparece en el libro de los Hechos, como que cuestionan los hechos históricos. ¿Ok? En segundo punto, ellos dicen que las falsas enseñanzas que Pablo combate en estas cartas pastorales son en realidad el gnosticismo, ¿verdad?
que era una herejía que según ellos solo se desarrolló solamente en el siglo segundo y no en el tiempo de Pablo, ¿verdad? O sea, ellos decían, ¿cómo Pablo podría estar en el siglo primero, ¿verdad? Refutando doctrinas que surgieron en el siglo segundo. ¿Se entiende, no? Ellos pensaban que era así, pero realmente eso era un error, ¿ok? El tercer punto, dicen que la organización de la iglesia que se describe en estas cartas pastorales, donde se habla de obispos, de diáconos, dicen que esa organización es demasiado avanzada y es muy estructurada para la época de Pablo, ¿verdad? Y que en realidad corresponden a la iglesia del siglo segundo. Por eso ellos dicen, Pablo no vivió en el siglo segundo, no pudo haber hecho esto, pero nuevamente ahí hay un error, ¿ok? Vámonos al punto 4, por el cual refutan. Dicen que estas cartas no contienen los grandes temas teológicos que Pablo siempre trataba en sus cartas, porque al parecer estas cartas, según esta gente, eran cartas que más bien eran como de consejos para la vida cotidiana de los pastores jóvenes, ¿no? Pero en realidad hay doctrina. Vamos a ver. Y el último punto por el cual ellos afirmaban que no eran cartas escritas por Pablo, porque dicen que el vocabulario y las palabras que se usan en griego en estas cartas son muy diferentes a las que Pablo usó en sus otras cartas en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Es como que, no sé si te has dado cuenta cuando alguien te escribe por WhatsApp, por ejemplo. Tú sabes cómo te escribe tu mamá, tu abuelita, tus hijos, ¿no? Como que tienen una forma de escribir. Entonces, si te escribiesen distinto, por ejemplo, si mi hija me pone, buenas tardes, papá, ¿cómo estás? Yo, ¿qué voy a decir? Esta no es la Monza, ¿verdad? Porque ella no me pone buenas tardes, papá, hola, papá, ¿cómo estás? ¿Verdad? Me pone ella. Entonces, ahí yo tengo un código y sé que es ella. Entonces, la gente decía que la forma en que se escribieron las cartas pastorales no eran como la forma en que acostumbraba Pablo a escribir. Entonces, para ellos, eso era una razón suficiente para, de alguna forma, refutar que estas cartas fueran escritas por Pablo. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de responder estos puntos brevemente, porque si no nos vamos a extender. Entonces, vámonos con el primer punto, con el primer cuestionamiento. ¿Se acuerdan que decían que los hechos históricos como que no coincidían? Pero la verdad es que sí, sí coinciden. Eh, Acá vemos que la historia sí coincide, y si Pablo fue liberado de su primera prisión, en su primera prisión romana, lo cual es probable, porque Pablo esperaba ser liberado, ¿ok? Vamos a ver Filipenses capítulo 1, 25 y 26. A ver si me ayudan con ese texto, por favor. Filipenses capítulo 1, 25 y 26. Yo. Dice, al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Y cuando vuelva, tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Ok, ese es un punto importante, ¿ok? O sea, ahí vemos en realidad un poco, nos ayuda a poder acomodar los hechos históricos. Obviamente tenemos que ir al libro de los hechos y nos vamos a dar cuenta que sí, efectivamente coinciden, ¿verdad? En ningún caso estamos hablando de personajes distintos. Las cartas pastorales narran eventos que fueron incluso después del libro de los hechos, porque el libro de los hechos termina abruptamente, pero las cartas pastorales comienzan a dar aportes de situaciones que sucedieron después de lo que se relata en el libro de los Hechos. Vámonos con el punto número 2, que refutaban, ¿no? Eh, los falsos maestros que aquí se mencionan son judaizantes, legalistas, no gnósticos, gnósticos, perdón, como lo mencionaban acá, ¿ok? Esta respuesta está aquí en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Primera de Timoteo 3, 4. Para nosotros este punto no es tan relevante, ¿ah? No, no, créanme que no es un tema que nos haga como distraernos mucho del punto, pero es bueno mencionarlo por si en algún momento se encuentran con alguien que pueda refutar esto. Primera de Timoteo capítulo 3, perdón, capítulo 1, versículo 3 y 4. Ahí sí. Dice, como te rogué, a ver si me ayudan con ese. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferentes doctrinas,
ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Ok, lean ese pasaje después en alguna versión más contemporánea y les va a ayudar también a tener respuesta a este punto. ¿Ok? Punto número 3. ¿Se recuerdan que hablaban de que la iglesia del primer siglo no estaba tan bien organizada, ¿verdad? A como era en el siglo segundo? Pero nosotros tenemos que recordar que Pablo, el apóstol, ya había establecido incluso la figura de ancianos, diáconos ancianos, en el libro de los Hechos ya se menciona, ¿no? Lo hemos visto. Entonces vamos a leer Hechos, capítulo 14, 23. Por lo tanto, es imposible que la figura de organización que se describe en el libro de los Hechos corresponda recién al segundo siglo. Eso es imposible. Vamos a leer Hechos, capítulo 14, 23. Yo, Bien. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. Ok, muchas gracias. Y aquí está, ¿no? O sea, vemos que hay una estructura, hay un orden, ¿verdad? Hay una organización de la estructura del liderazgo dentro de la iglesia, ya en la iglesia primitiva, no es algo del siglo segundo, ¿ok? Para que eso quede claro. Hechos capítulo 14 a 23 lo muestra y otros textos más, por supuesto. Eh, ¿Se acuerdan que también decían que las cartas pastorales no contenían doctrina, por ejemplo? ¿Se recuerdan? Ok, vamos a ver acá segunda de Timoteo 3:16, que nos habla que la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué dice segunda de Timoteo capítulo 3:16? Yo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Ok. Acá vemos que muchas gracias, hermana. Acá vemos que esta enseñanza, esta teología que Pablo constantemente le está entregando a las iglesias, lo vemos acá también en sus cartas pastorales, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3:16. También nos habla, por ejemplo, otra teología, la salvación por gracia, ¿verdad? Cuando escribe su carta a Tito. Vamos a ver Tito capítulo 3:5. Leamos, por favor, eso. Amén. Dice así, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ok, o sea, acá hay doctrina, ok, recuerden que Tito también es una carta pastoral, y lo que estaban diciendo ellos era que en las cartas pastorales no había doctrina, pero sí, aquí lo vemos, ¿verdad? Una doctrina, la salvación por gracia, lo mismo que nos enseña Efesios capítulo 2, versículo 8. Ok, vamos a leer entonces ahora otra doctrina que está en estas cartas pastorales. En Tito capítulo 2, versículo 13, Tito capítulo 2, versículo 13, vemos acá que nos habla de la deidad de Jesús o de Cristo. Dice Tito capítulo aguardando, 3. 2:13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ok, ¿Eh? muchas gracias, hermana. Sí, está bien, está bien. Bueno, nosotros leemos este texto así como rapidito, como si fuese un saludo, como que si fuera un título, pero acá esto es doctrina, ¿verdad? Que se está desarrollando en estos pasajes, ¿verdad? Así que definitivamente hay doctrina, ¿verdad? De la misma que el apóstol Pablo comparte en sus otras cartas, en sus escritos de cartas pastorales. Ok, ahora vamos a ver nosotros que hay una acusación acerca de estas cartas en donde se dice que hay un vocabulario que es distinto, ¿verdad? A las cartas que escribía Pablo, por ejemplo, a los Corintios, a la iglesia en Tesalónica, y hay un vocabulario distinto y la respuesta es que sí, porque son escritos ahora a personas, es algo mucho más personal. Una cosa es que yo escriba, por ejemplo,
una carta a la iglesia en Guadalajara, por ejemplo. Le vamos a escribir una carta, entonces hablamos con un lenguaje distinto, ¿verdad? Pero otra cosa es si yo le escribo ahora un mensaje o una carta a alguien que yo conozco, a una persona en particular. Toda la temática es distinta, ¿se entiende, no? Ok, entonces el vocabulario es distinto entre las cartas escritas a las iglesias versus las cartas pastorales. Sí, ¿por qué? Porque es un tema pastoral, no un tema doctrinal general, ¿ok? Entonces, y nosotros nos vamos a dar cuenta que la iglesia primitiva rechazaba las falsificaciones. Ahí en Segunda de Tesalonicenses, no lo vamos a buscar ahora, pero en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, 17, están estos rechazos que hacía la iglesia primitiva a estas falsificaciones. ¿Ok? Eh, entonces, en conclusión, la evidencia, acá hay una evidencia clara que indica que Pablo escribió Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, escribe Tito, ¿verdad? Y da mucha información. Por lo tanto, si usted hace una lectura profunda, clara, toma nota y va haciendo su propio resumen, se da cuenta que efectivamente se trata de Pablo y que todo coincide, ¿verdad? En relación a las otras lecturas, sobre todo con el libro de los Hechos. ¿Ok? Bien, avancemos porque se nos pasa la hora tan rápido. Hablemos acerca del contexto histórico. Contexto histórico. Después de que Pablo fue liberado de su primera prisión en Roma, eso está en Hechos 28:30, volvió a visitar varias iglesias que él había fundado. ¿Ok? Sale de prisión y lo primero que hace es visitar iglesias que él había fundado. Cuando llegó a la ciudad de Éfeso, se encuentra Pablo que la iglesia local estaba enfrentando varios problemas graves. Esto era muy común, ¿ah? Porque siempre que él volvía a la iglesia, siempre se encontraba con situaciones. Por ahí algunas no, en algunas iglesias no, pero en su mayoría siempre habían situaciones que él debía abordar. Entonces Pablo decide dejar en ese lugar, dado los problemas, iba con su colaborador y dice, ok, vamos a hacer algo, te voy a dejar a ti, ¿ok? ¿Quién era este colaborador, el más confiable? Era Timoteo. ¿Para qué deja a Timoteo, que era joven, lo deja en ese lugar? Para que se encargase de solucionar estos problemas mientras él tenía que continuar su viaje hacia Macedonia, ¿ok? ¿Se entendió eso, no? Ok. ¿Cuáles eran los problemas específicos que Timoteo tiene que enfrentar cuando le toca de alguna forma asumir el liderazgo o el pastorado en la iglesia que estaba en Éfeso? Primero, los problemas, falsas doctrinas, ¿ok? Falsas doctrinas, le toca a él enfrentar la falsa doctrina. Algunos en la iglesia estaban enseñando doctrinas que eran incorrectas, incluso leyendas que eran interminables, ¿no? Incluso discursos sin sentido que desviaban a las personas de la fe verdadera. Entonces Pablo tiene que hacer ahí algo y encomienda a este joven Timoteo. Ahora, Timoteo era joven, entonces seguramente no fue fácil para él la tarea, ¿ok? Vamos a ver cómo enfrenta y cuáles son las instrucciones en relación a estas falsas doctrinas. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 7. ¿Quién me ayuda con eso? Amén. Amén. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ok, ahí entonces vemos cómo Pablo le da esta instrucción en relación a estas falsas doctrinas. Entonces, estamos hablando de los temas por los cuales Pablo deja a Timoteo, este joven pastor, en la iglesia en Éfeso. El primer punto era enfrentar y corregir la falsa doctrina. El segundo punto era, había que ordenar
la adoración, porque había un desorden en la adoración. Entonces, punto dos, había desorden en la adoración. Había confusión sobre cómo debían comportarse los hombres y las mujeres durante los cultos, ¿verdad? Incluso sobre la práctica de la oración. También Pablo tiene que poner orden, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que en Corinto también eran muy desordenados, ¿verdad? Los cultos eran una locura, ¿no? O sea, no tenía patas ni cabeza, cada uno hacía lo que quería, se levantaban las mujeres, decían cosas, habían acusaciones, malas prácticas, abuso de los dones espirituales, era un desorden. En este caso, a Timoteo se le encarga también no solamente confrontar la falsa doctrina, sino que también poner orden en la adoración. Primera de Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al 2. Leamos. Amén. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ok, muchas gracias, hermana. Ahí, bueno, él les da instrucciones de cómo debía ser, ¿no? El tiempo de la adoración. Le pone pautas, parámetros, ¿verdad? Para que comiencen a hacer bien las cosas. Luego, con esta idea, usted ya lee Primera de Timoteo y se da cuenta cómo va tomando un poco de forma la instrucción, ¿verdad? De Pablo en relación a estos puntos. Entonces, recordemos, ¿cuál era el primer problema que debía enfrentar Timoteo? A ver, hagamos memoria. ¿Me pueden responder ustedes? Las Falsa falsas La doctrina. falsa doctrinas. doctrina. Falsa doctrina, Ok, muy bien, excelente. Segundo punto que él debía poner orden era Carlos. Desorden en la adoración. el En la desorden en la adoración. adoración. Muy bien, excelente, muy bien. Me interesa que lo entiendan. Bueno, punto 3. Falta de líderes calificados. Falta de líderes calificados. O sea, no habían buenos líderes en esa iglesia. La iglesia necesitaba pastores o obispos también, que significa cuidadores, y servidores, que son los diáconos que se mencionan acá, que no solamente tuvieran conocimiento, porque eh, por conocimiento, hermano, hasta los teólogos, ¿no? Que a veces ni creen en Dios, sino que lo que se trata acá de decir es que debían ser personas que viviesen el conocimiento que tenían de la palabra de Dios, o sea, que fuesen personas íntegras. Por eso hay un énfasis acá de que Timoteo debe poner orden en este sentido, de que el liderazgo en la iglesia debía ser gente calificada, pero no calificada por las organizaciones terrenales, ¿no? No certificadas, sino que se refiere calificadas por Dios. ¿Ok? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Ok. Y luego léeme el versículo 2, Luz. No te lo mencioné, pero si quieres me lo lees. Dice, por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. Ok. Ok, bueno, y ustedes pueden seguir ahí, ¿no? Sigan después de la lectura. Esos son los puntos que Pablo dice, no basta solamente con ser conocedor. De hecho, eso lo deja como casi para el final, ¿no? Está hablando de la integridad del corazón. Entonces, era necesario que Timoteo pudiera quedarse en ese lugar para ordenar esos puntos, ¿ok? Qué interesante, ¿no? Porque recuerden, es un joven, ¿verdad? Que tiene que enfrentar esta situación. Él ni siquiera iba pensando en hacer esto, sino que cuando llegan al lugar en Efeso se dan cuenta de estos desórdenes y ahí Pablo decide, guiado por el Espíritu Santo, dejarlo en ese lugar. Recordemos entonces los puntos. ¿Qué me dice los 3 puntos? A ver si alguno se sabe los 3 puntos ya de memoria o los tiene ahí anotados, no importa. Díganme los 3 puntos que tiene que Timoteo corregir en la iglesia en Éfeso. Vamos. Falsa doctrina, Ok, desorden en la adoración muy bien. y falta de líderes íntegros.
calificados. Muy bien, hermano, está muy bien. Excelente, hermano Pedro. Ok, punto 4. Punto 4. Que esta es la cuarta temática que a Timoteo le toca corregir. Materialismo y amor al dinero. ¿Ok? Materialismo y amor al dinero. Algunos creyentes pensaban que la piedad, que ya les voy a decir lo que es eso, era un medio para enriquecerse, ¿verdad? O sea, como esta vida cristiana la utilizaban para enriquecerse, y otros estaban enfocados en las riquezas, en las cosas materiales, en lugar de Dios. Entonces Pablo tiene que tratar esta doctrina, ¿verdad? Dentro de la iglesia en Éfeso, y lo hace a través de Timoteo. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 6, del versículo 6 al 10. ¿Quién me ayuda con eso? Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas dolorosas. Ok, el amor al dinero, ¿verdad? Lamentablemente eso es un grave problema, ¿verdad? Por eso nosotros, ¿podemos los cristianos disfrutar el dinero? A ver, díganme ustedes, dedito para arriba, para abajo, ¿podemos los cristianos disfrutar el dinero? Sí, ¿verdad? Cuando yo disfruto algo, una comida rica, ¿con qué creen ustedes? La pagamos, ¿no? Si de pronto nos toca ir de vacaciones, hay que invertir, ¿verdad? Entonces, ¿podemos disfrutar el dinero? Sí, una casa linda, cómoda, tu estufa en el invierno, qué sé yo, todo eso es dinero. Sí, podemos disfrutar el dinero y también podemos darle un buen uso al dinero. El problema es que cuando es el amor al dinero, o sea, que tu vida gira en torno a lo material. Entonces, dice este texto, en donde Pablo tiene que corregir al liderazgo, ¿verdad? Ahí en Éfeso, y también a la iglesia como tal, ¿verdad? Porque ellos eh, estaban volviéndose personas muy materialistas, y dice que se extraviaron de la fe. Qué interesante, ¿no? Se extraviaron de la fe. ¿Y por qué? Por el materialismo, por el amor al dinero. Entonces, estos son los 4 puntos que Timoteo, al quedarse ahí en Éfeso, tiene que tratar, ¿verdad? Como nuevo pastor, ¿verdad? Eh, Convocado ahí para poner orden. ¿Cómo creen ustedes que fue la recepción de la iglesia a este hombre, a Timoteo? Para algunos quizás bien, ¿no? Porque algunos estaban cansados de todo esto, pero probablemente el liderazgo y toda la gente no lo miró con los mejores ojos, pero le tocó hacer este trabajo. ¿Cuáles eran esos 4 puntos? A ver, ayúdenme para recordar, para que no se nos olvide. ¿Quién tiene los 4 puntos? Falsas doctrinas, la Ok. adoración, el liderazgo y materialismo y el amor al dinero. Y falta de líderes. Liderazgo. Ah, ok. Lo resumen del líder. Muy bien, alumna Ingrid, Sí. muy bien. Un punto base para usted. Ok, entonces, desorden en la adoración, perdón, falsa doctrina, ese era el número 1. Falsas doctrinas, número 2, desorden en la adoración. Punto número 3, falta de líderes calificados. Y el 4, perdón, era el materialismo y el amor al dinero. ¿Ok? Ahí tenemos entonces esos 4 puntos que son los que tiene que trabajar acá Timoteo, ¿verdad? Una gran misión. Ahora, fue desde Macedonia, porque recuerden que, a ver, recapitulemos. Pablo llega a Éfeso, se da cuenta de los problemas y ahí deja a Timoteo. ¿Y hacia dónde iba en su viaje? Hacia Macedonia. Ok. Cuando llega a Macedonia, Pablo escribe esta primera carta a Timoteo, ¿verdad? Y su propósito era claro, era darle a su hijo en la fe, ¿verdad? Como lo llaman muchas veces, instrucciones claras, consejos prácticos, y también darle el respaldo, la autoridad apostólica, para que pueda él organizar a la iglesia ahí en Éfeso, para corregir los errores y también para establecer un liderazgo sano, de modo que esa congregación pudiera crecer ahora en la verdad. ¿Ok? Esto significó sacar gente y preparar a otros.
¿ok? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, 14 y 15. ¿Qué dice? Veamos lo que dice la carta. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Muy bien, me gusta esa frase, ¿no? Que la iglesia es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En la iglesia se debe hablar con la verdad. Lo que debe gobernar en la iglesia es la verdad, porque nuestro Dios, porque Jesús es verdad. Entonces, la iglesia se debe conducir fundada en la verdad. ¿Ok? Así que cuando usted nos quiera pedir consejería o algo, usted lo que tiene que hablar es con la verdad, no nos chamulle por ahí, hable con la verdad y la hacemos más cortita y Dios le va a dar una salida, ¿verdad? A su problema. Y nosotros le vamos a hablar también con la verdad. Entonces la iglesia tiene que estar fundada en la verdad. Ok, veamos y alcanzamos además. Vamos a ver algunos temas históricos y teológicos. Temas históricos y teológicos. Primera de Timoteo es una carta muy práctica. Léala de nuevo si quieren, se van a dar cuenta que es muy práctica. Su propósito principal, ¿cuál era? Dar una instrucción pastoral de parte de Pablo, el apóstol, a este joven Timoteo, ¿verdad? 19, 20 años. ¿Cuál era la temática? ¿Cuál era el mensaje? ¿Cómo dirigir a la iglesia en Éfeso? Entonces Pablo no necesita acá explicar doctrinas básicas a Timoteo. ¿Saben por qué o no? Porque él ya las sabía. Recuerden que su familia lo instruyó desde pequeño, ¿verdad? Y Pablo también había hecho un trabajo con él. Fue un hombre cercano a Pablo. Entonces, no era necesario profundizar en doctrinas básicas con Timoteo en estas cartas, porque ella las conocía. Sin embargo, en medio de estos consejos prácticos que vamos a ver que Pablo escribe, Pablo también incluye verdades que son teológicas y que son profundas, ¿no? Y que a la vez también son muy importantes y que son el fundamento de todo lo que Timoteo debe hacer, que eran estos 4 puntos, ¿no? Entonces, vamos a ver a continuación cómo se presentan estos temas clave, hablando un poco de lo histórico teológico en las citas bíblicas, ¿ok? Vamos a ver primero que acá se traza el punto teológico doctrinal acerca del propósito correcto de la ley de Dios, ¿sí? Porque Pablo explica que la ley es buena, en ningún caso dice que la ley es mala, explica que la ley es buena, pero no fue dada para salvar a los judíos, sino para mostrar el pecado a los que la desobedecen, ¿verdad? De hecho, la forma en que se plantea la ley era difícil de poder cumplir completamente, ¿no? Porque faltaba algo, un punto ahí, ¿no? Que era tener el Espíritu de Dios en tu vida. Vamos a ver cómo Pablo desarrolla esta temática, esta doctrina, esta teología, que tiene que ver con el propósito correcto de la ley de Dios. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, Primera de Timoteo, capítulo 1, del versículo 5 al 11. A ver si me ayudan con eso. Dice, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Pero algunos no lo entendieron, se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentidos. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo a pesar de que hablan con mucha seguridad. Nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto, es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. La ley es para la ley es para los que cometen inmoralidades sexuales o los que practican la homosexualidad, o los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza, que proviene
buena noticia, que me confió nuestro bendito Dios. Ok, muchas gracias, hermana Patita. Le tocó un texto largo, ¿no? Pero ahí está claro, ¿no? Léanlo después con detención, pueden leer otras versiones bíblicas y aquí se ve el propósito correcto de la ley de Dios. Aquí me trajeron un vasito de agua. Gracias, amor. Ok. Otro punto que se ve aquí en la teología, la salvación por gracia. Es un tema importante la salvación por gracia, ¿no? Gracia es algo inmerecido, ¿no? Entonces, Pablo, vamos a ver acá que en este punto teológico, ¿no? Que desarrolla en su carta, a pesar de que son consejos prácticos, lo vamos a ver que está desarrollando, nos habla de la salvación, o sea que somos salvados por gracia de Dios, ¿ok? Vamos a ver, ¿alguien tiene, parece, su teléfono encendido, ¿no? A ver, los voy a silenciar yo acá. Ahí sí. Eh, Pablo usa su propio testimonio para mostrar que la salvación es un acto que viene directamente del corazón de Dios, de su misericordia, ¿verdad? De la gracia de Jesucristo, eh, y que vino especialmente para salvar a los pecadores. O sea, se reconoce Pablo como un pecador. Ser salvo por gracia es entender que no merezco la salvación y que Dios me ha regalado esa salvación inmerecida. ¿Ok? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 14 y 16. A ver qué me ayuda con eso. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Muchas gracias, hermana. Bueno, aquí vemos, ¿no? Vemos cómo Pablo desarrolla este tema, ¿verdad? Teológico, la salvación por gracia. Pero una de las cosas que me llama la atención una vez más, entendemos que Pablo es uno de los más importantes, ¿no? Diríamos que uno de los apóstoles que más entrega dentro del contexto bíblico. Todos son importantes, pero Pablo tiene un trabajo ahí no menor. Pablo era un hombre muy preparado, ¿verdad? En comparación incluso a otros apóstoles que eran pescadores, ¿verdad? Hombres humildes. Sin embargo, Pablo, en todo eso que él tiene, ¿verdad? En su reconocimiento dentro de la sociedad, en su estatus dentro de la sociedad, en su desarrollo como judío, observante de la ley anteriormente, antes de conocer a Cristo, fíjense cómo él no tiene problema alguno en reconocerse, incluso acá por aquí lo decía, ¿no? Como el peor de todos los pecadores. Fíjense el corazón noble, ¿ah? Porque que, que un líder, ¿verdad? Le esté diciendo, en este caso a Timoteo, que se reconozca como uno de los peores, eh, eso no está hablando de que eh, practique el pecado. Está hablando de que él entiende que la salvación que él ha tenido de parte de Jesús es solamente por misericordia, solamente por gracia. Reconoce Pablo que incluso está expuesto a equivocarse, ¿verdad? Es cosa de leer sus otros escritos. Entonces, es importante la condición del corazón de todo creyente, ¿verdad? Cuando tú, hermano, o yo como pastor, somos orgullosos y sentimos que somos personas que nunca nos vamos a equivocar, ya estamos en un problema, ¿verdad? Cuando sentimos que ya hemos logrado casi que está Jesús y nosotros, estamos en un problema, ¿verdad? Siempre debemos mirar a nuestro hermano como superior, ¿verdad? Siempre tienes que mirar a tu hermano y resaltar lo bueno de esa persona, ¿verdad? Entonces, todo esto es un tema que nos habla del corazón del creyente. Vamos a leer otro texto en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 y 6. Primera de Timoteo, capítulo 2, 4 y 6. Dice, ¿quién quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad? Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarle la libertad a todos. Ok,
Muchas gracias, Luz. Entonces vemos que a pesar de que es una carta pastoral, que tiene un lenguaje muy claro de ánimo, de instrucciones, vemos que hay un desarrollo de doctrinas, hay un desarrollo de teologías. Primero, el propósito correcto de la ley de Dios. Segundo, la salvación por gracia. Tercero, nos habla de los atributos de Dios, ¿verdad? Un tema profundo, un tema extenso, ¿no? Para poder comprender, y aún así nunca vamos a poder comprender del todo a Dios, pero vemos que acá Pablo también desarrolla en sus cartas, en este caso a 1 Timoteo, los atributos de Dios. Hace acá Pablo una breve pero poderosa doxología. Acá Pablo describe la naturaleza externa, incluso invisible, y única de Dios. ¿Saben ustedes lo que es una doxología? Por si no lo saben. Doxología, anótenlo, se escribe con X, doxología, ¿ok? ¿Qué es lo que es una doxología? Que lo vamos a encontrar en la Biblia, van a encontrar ahí algunos títulos que dice doxología. Es un estallido de alabanza, una doxología, se podría decir así, un estallido de alabanza, dentro de un texto bíblico, ¿verdad? ¿Y qué cosas dice este texto bíblico en alabanza? Bueno, hace un resumen, ¿no? De los atributos de Dios, expresa adoración, ¿verdad? No es en la doxología no vamos a encontrar ni peticiones ni enseñanzas, sino que es algo así como una declaración espontánea de la grandeza de Dios, ¿ok? Entonces eso es una doxología, ¿verdad? Por ahí existieron cantos que se llamaban doxología, ¿verdad? Vamos a leer una, ¿verdad? Primera de Timoteo, capítulo 1, 17. Esto nos habla de los atributos de Dios. Una de las tantas, ¿no? Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible, que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Amén. Nosotros cantamos acá en la iglesia una doxología. ¿Se recuerdan esta que dice, al único y sabio Dios sea la gloria por medio de Cristo, bendito sea tu nombre, oh Dios, por los siglos de los siglos? Bueno, tiene que ver con este texto, ¿no? En la Reina Valera dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, que era lo que nos leía nuestro hermano Juan Antonio en una versión más moderna. Entonces aquí vemos cómo desarrolla la teología de los atributos de Dios en la primera carta de Timoteo. Vamos a ver que también en esta primera carta se desarrolla el tema de la caída y el orden de la creación. Pablo se refiere incluso al relato del Génesis, ¿no? Para fundamentar un principio de orden en la iglesia, recordando el origen del pecado. ¿Cómo lo hace? Lo hace en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 13 y 14. ¿Qué dice? Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ok, entonces está tomando este principio, ¿no? Como había que poner orden, como habían problemas en la iglesia en Éfeso y Timoteo debía hacer un buen trabajo pastoral, entonces Pablo le entrega esta herramienta, ¿verdad? Dentro de su consejo va a hablar acerca de la caída y del orden a través del relato de la creación, ¿verdad? Del pecado original. Luego, en el punto número 5, nos habla de la persona de Cristo. ¿Ok? El pastor Chuy, el día domingo, no sé si lo han escuchado ya, pero el domingo comenzó una serie que habla acerca de cristología, ¿verdad? Que esto dentro de la teología es un punto muy importante que los cristianos debemos estudiar. Así que comiencen a escucharlo, ¿verdad? El domingo ya partió con la primera parte. Y vemos que Pablo, en su primera carta a Timoteo, va a desarrollar el tema de la persona de Cristo. Este es uno de los versículos más importantes sobre la naturaleza de Cristo. Y además, Pablo, aquí vemos que proclama la soberanía y la majestad única de Jesús, ¿verdad? Algo que a los testigos de Jehová probablemente les irrita, ¿no? Porque ellos no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, ¿verdad? Solamente como un buen maestro, nada más. Primera de Timoteo, capítulo 3, 16, ¿qué dice? Primera de Timoteo 3, 16.
Se los leo. Dice así, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Anote esta palabra, la piedad, ¿ok? Grande es el misterio de la piedad. Dios fue magnificado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, ¿verdad? Acá vemos una profundidad doctrinal teológica, ¿no? Esto son simples palabras de ánimo y saludo. Vemos acá que se está desarrollando una enseñanza profunda, la persona de Cristo, ¿verdad? Cristología. Primera de Timoteo, capítulo 6:15. Anote la palabra piedad, porque nos apareció ya, esta es la segunda vez que la mencionamos. Primera de Timoteo, capítulo 6:15 y 16. ¿Quién tiene este texto? Amén. Yo, pastor. Amén. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ok, sempiterno. Esta palabra, pues, búsquenla después ahí en sus diccionarios bíblicos para que puedan comprender. Veíamos la palabra piedad, ¿ok? ¿Qué es lo que es la palabra piedad? Bueno, hay gente que puede tener ese nombre, ¿no? Mujeres que tienen el nombre piedad. Pero el concepto piedad en el contexto del Nuevo Testamento, y en especial en las cartas pastorales, en este caso de primera y segunda de Timoteo y de Tito, la palabra piedad en el griego, eusebeia, algo así, si lo pronuncié mal, discúlpenme, disculpen mi griego, es un concepto profundo que va mucho más allá de la religiosidad exterior o de los rituales, la piedad. Cuando hablamos de la piedad, no estamos hablando de un acto ceremonial, de lo externo, de cómo te vistes, de cómo aplaudes, de cómo te expresas con tus manos para cantar a Dios. No, no se trata solo de ser religioso eh, o de cumplir con ciertos actos de culto, por ejemplo, venir a la iglesia, participar, ¿verdad? No, no, no. La piedad es una vida práctica transformada. La piedad es una vida práctica transformada que fluye de una relación correcta y reverente con Dios. ¿Ok? Eh, Nos habla del corazón, de la conducta, ¿no? De la integridad, no de lo externo. Entonces, es la conducta diaria que usted y yo vamos a demostrar delante de la sociedad y que lo que hace esta conducta diaria es honrar la verdad de la cual se cree. O sea, para nuestro caso, en Jesús. O sea, si yo soy un cristiano piadoso, no estoy hablando de como que me emociono todo lo que veo, ¿verdad? Ay, que soy piadoso, ¿verdad? Y no, no, no. Está hablando de que un cristiano piadoso es alguien que vive correctamente lo que cree, ¿verdad? O sea, integridad. Hicimos nosotros una serie que el Señor nos dio hace poco, la hicimos, ¿no? Se llama Integridad, Santidad y Sabiduría, ¿verdad? 3 puntos, 3 áreas que Dios nos habló. Y estuvimos ahí varias semanas hablando acerca de esto. Y estos 3 puntos, santidad, integridad y sabiduría, son los 3 componentes que hacen que un cristiano pueda vivir lo que la Biblia incluso llama este misterio de la piedad, ser cristianos piadosos, ser cristianos con un buen testimonio allá afuera, ¿verdad? Porque acá en la iglesia todos somos bien cristianos, ¿no? Pero allá afuera es donde debemos manifestar la fe, la piedad del cristianismo. Cuando terminemos esta clase de hoy y cerremos el Zoom, ahí es donde nosotros tenemos que seguir siendo los cristianos que nos vemos acá, que yo los veo aquí todos ordenaditos, bonitos, cristianos, ¿verdad? Hasta Uriolas yo les veo. Pero cuando ya cortemos la transmisión, cuando nos enfrentamos al trabajo, a los problemas en el matrimonio, con los hijos, ¿verdad? Es ahí donde nosotros debemos manifestar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. ¿Se entiende, no? Ok, voy a terminar con estos 2 puntos y ya los dejo. Les pido 5 minutitos. Punto número 6, la elección y el llamado del creyente, ¿verdad? También son temas que se tratan dentro de la carta de Pablo, ¿verdad? A Timoteo. Ahora, no hay que confundir esto con la predestinación, ¿verdad? Nosotros creemos en el concepto de predestinación entendiendo
entendiendo el atributo de Dios, que Él todo lo sabe, que Él todo lo conoce, ¿verdad? Pero otro día podríamos hablar acerca de eso. Entonces, Pablo anima a Timoteo a aferrarse a la vida eterna a la que él fue llamado, destacando la iniciativa que tiene Dios en relación a la salvación. O sea que en su corazón Dios dice, quiero que el hombre sea salvo, envío a mi hijo para que muera por ustedes. Una iniciativa. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Dice, pelea la buena batalla por la fe verdadera, aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Ok, muchas gracias, Luz. Ahí tenemos un texto, ¿no? Lean después un poquito más de ese contexto, el capítulo 6 completo, para poder entender acerca de esto. Y el último punto es que Pablo también trata acerca de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? La esperanza del regreso de un Mesías, ¿verdad? Y esta esperanza va a ser un motivador clave para vivir una vida pura. O sea, ¿por qué? Porque si yo no creo que Jesús viene, ¿verdad? ¿Por qué tendría que yo vivir una vida pura? Dirían algunos, ¿no? Entonces Pablo lo que hace es, les dice, Cristo viene, hay esperanza, ¿verdad? Y que esto te motive a vivir una vida pura y en obediencia, ¿verdad? Primera de Timoteo, capítulo 6, 14 y 15, y este es el último texto. Dice, que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Pues en el momento preciso, Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos entonces una mención escatológica, ¿no? De lo que ha de venir. Conclusión, hermanos. Como nosotros vemos, aunque Primera de Timoteo es un manual pastoral, o sea, para que Timoteo pudiese cumplir la misión que tenía ahí en la iglesia de Éfeso, lo que está haciendo también Pablo a través de esta carta es cimentar eh, la doctrina sólida, ¿verdad?, en la vida de Timoteo para que él también lo transmita a la iglesia en ese lugar. Y Pablo le recuerda a Timoteo que la conducta de la iglesia, o sea, cómo debemos vivir, la piedad que también se menciona, fluye directamente de las grandes verdades sobre Dios, sobre Cristo, sobre la salvación y nuestra esperanza final. ¿Ok? Entonces, de eso se trata, hermanos, la primera carta de Timoteo. Ahora ya tenemos un contexto más, usted ya lo puede leer con mayor tranquilidad, haga ese ejercicio, lea segunda de Timoteo para la próxima clase, y esto nos va a permitir ahora, cuando usted lea los textos de segunda o primera de Timoteo, va a entender un poquito más por qué Pablo escribe así a Timoteo, por qué vienen los consejos y cuál es la misión que él tiene. Yo les agradezco por su tiempo, porque nos pasamos algunos minutitos, les agradezco por su tiempo y vamos a orar, ¿ok? Señor, te damos gracias en esta noche ya por poder estudiar tu palabra, por poder conocer un poco más del contexto y del panorama que se dio en esta primera carta de Pablo a Timoteo. Gracias, Señor, por el apóstol, gracias por este joven Timoteo que pudiendo a lo mejor disfrutar su juventud de otras formas como la mayoría de los jóvenes lo hacían, prefirió, Señor, dedicar su vida al ministerio. Señor, levanta muchos jóvenes también en este lugar y en muchos lugares más, Señor, que amen tu palabra y que quieran servirte, porque es necesario, Señor, y que nadie tenga en poco la juventud, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos, permítenos descansar y que esta palabra podamos procesarla y aprenderla para edificación espiritual de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te agradecemos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.